De todos modos, si quieren, eh, vamos empezando, ¿les parece? Y si se suman, cualquier cosa, a ver, ya les pongo acá en el WhatsApp. Les digo que avisen, le Bien, avisen por el WhatsApp si es que tienen dificultad. A ver si dale. le digo que estamos Manuel y Héctor. ¿Tienen dificultades para entrar? Porque Jason había puesto que... Ahí está, Jason. Había puesto que... Ah, Jason puede ser que tenga problemas con Su el conexión a audio. internet. No, puede ser que tenga problemas con el audio porque aparece en la conversación Jason. No, a mí no me aparece. Aparece Yo Don tampoco Héctor, lo veo. aparece, No, tampoco lo apareces veo. vos Acá y dice aparezco yo. personas. Ajá, sí, sí, personas en la conversación. Aparece Jason Ansieta. A ver, ¿cómo sería esto? Eh, Jason, a ver. Jason. No, ahí está, bueno. Agrega contactos. A ver. Bueno, entonces, si quieren, entonces, vamos viendo. Y así como para, ustedes me están viendo, Sí. Héctor, ¿me estás viendo bien? Sí, sí, estoy viendo perfecto y te oigo perfecto. Regio, bueno, A Emanuel también. bárbaro. Estamos bonitos. Y eso que primera hora de la mañana. Cierto, sí, sí, sí. Ujú. Tendría que haber algún filtro, algo como, Como para sacarnos unas orejas, así como. claro, una cosa así. Bueno. eh, Bien. Miren, yo, ¿cómo les parece que pensé esta clase? Les cuento. Eh, la idea sería que por medio de esta mediación tecnológica podamos suplir lo que hacemos habitualmente en el aula, ¿no? No es algo tan distinto, contando aún también con las ventajas que tiene la tecnología, ¿no? Es decir, eh, poder ver, por ejemplo, todos juntos eh, lo que uno tiene en un... Es una ventaja que tiene esta, estos recursos, que yo les puedo ir mostrando como en una pantalla, en la pantalla, les puedo ir mostrando lo que yo estoy viendo en mi computadora o ¿Mm? ponerles un link para que ustedes vean en internet o algunos de ustedes compartan también por internet algún link de un video, una canción, lo que sea. Entonces es como que también la misma exposición se va viendo enriquecida, ¿sí? por medio de esta mediación tecnológica. Creo que más allá de la adversidad esta de tener que estar en cuarentena, también esto nos va llevando a sacar recursos o aprender recursos y bueno, poder ir respondiendo de un modo creativo también, ¿sí? Eh, Ujú. así es que, eh, vamos a ver. Fíjense, vamos a ir explorándolo hasta que lleguen los chicos. Hay una función que tiene, que yo la estoy aprendiendo a usar también, de este recurso, que es compartir mi pantalla. Si ustedes van a
al vértice superior derecho, van a encontrar tres puntitos al lado de la ruedita de configuración. En la ruedita de configuración están los de cambio de... Ahí Manuel La cambió el giro cámara. de la cámara, sí. Pero al lado de configuración está compartir mi pantalla. En compartir mi pantalla uno puede ver, compartir toda su pantalla al otro, como estoy haciendo ahora, por ejemplo. Ahora me van a dejar de ver a mí y van a ver toda mi pantalla. Ahí Emanuel se va a ver Ujú. grande porque él está con su video, está Héctor, ¿sí? Y otro modo es dejar de compartir la pantalla y compartir pantalla de aplicación. Por ejemplo, yo tengo abierto acá eh, una aplicación para grabar, otra de... ¿van viendo mi cursor? Ah, no, ustedes no pueden ver mi cursor. Eh, a ver, Yo no puedo ver tu cursor y no puedo ver absolutamente nada de eso del ángulo derecho. Estoy con el celular, fue imposible instalarlo en la computadora, no sé por qué, pero mira, este, a sí, ver. cuando mostraste tu pantalla sí la vi, pero no tengo ninguna instrucción arriba para Ah, nada. Claro. bueno, ahí lo vemos. Ponele, a mí desde el celu me salen los tres puntitos, pero dice invitar, ayuda y comentario. Ahí, por ejemplo, le estoy mostrando El texto de Núñez. el texto de Núñez, exactamente, que aparece el texto, porque yo puedo compartir pantalla. Ustedes también, me Ujú. parece, también pueden compartir sus propias pantallas. Eh, ahí ¿estás viendo, Héctor? Sí, 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 te estoy viendo y escuchando. Bueno, ahora me aparecieron los tres puntitos. Ah, bien, Invitar, ayuda y sugerencia, me dice. Claro, me sale igual que a mí. claro. Ah, claro, como están viendo el teléfono debe ser distinto. Pero Claro. distinto a lo que yo estoy viendo. Pero ustedes van viendo acá Sí, tu mi pantalla. pantalla, ¿no? Ahí yo directamente les estoy mostrando lo que es el texto, ¿sí? Sí, Ujú. sí, Bueno, sí. eh, vamos a cerrar una ventana. Bien. Bueno, antes ahora empezamos más así, lo que es el trabajo con el texto. Antes que nada, ¿han tenido dificultad en la lectura? ¿Cómo les ha resultado el texto? Mira, ahí han mandado WhatsApp mensajes los otros chicos, no Ah, sé sí, cómo. Jason. Dice, con Mauro estamos Mm, intentando, sí. Ahí lo estamos viendo. Pero ahí Mira, salió como, el texto, Ah, disculpa, Héctor. A ver, vamos a ver si sí. le podemos... Bueno, yo el texto evidentemente lo leí Sí, y bueno, la primera parte me desanimó totalmente porque es muy densa, no sé de qué está hablando. sí, mm, Después encontré por ahí algunas cosas, digamos, medianamente. Claro, tenés que entender que yo vengo todo de un ambiente, digamos, científico, entonces todas estas cosas, la forma de expresarla y eso me resulta complicadísimo. sí, Pero sí, sí, bueno, sí. traté de buscar con las consignas y bueno, y eso es lo que logré encontrar en la maraña, digamos, de ese texto. Sí, sí. De hecho, este primer texto era un poco para sondear la forma de lectura de cada uno, ¿no? No fue, no es de hecho así como un Creo que trabajo con notas ni es un nada de eso. texto fácil o difícil. El texto perdón, es difícil, no es para nada fácil. Ah, bueno. Sí, 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 no es fácil el texto. No, pues el otro día un profesor de filosofía me dio bastante ánimo. Dice, no, sí,
hay montones de obras filosóficas y yo todavía no las entiendo. Me dice. Seguro. Sí, sí, en filosofía sucede mucho eso. En filosofía, en educación, uno se encuentra a veces sí con... a ver si los chicos, con Ahí Jace, dice con Mauro estamos intentando. A ver, claro. ya le voy a poner que intenten por medio, a ver si le preguntas. Por ahí con la compu cuesta, por lo menos ponerle a mí por lo menos A será mi ver, con el computadora. celular le pregunto. Porque carga todo, pero no. O, Ahí les pregunté o si sea, Emanuel, estás con el celular. ahí les puse a los chicos que se fijen en el... Sí, Héctor, yo estoy con el teléfono. Yo también con el celular, en la compu no Pasa que logré. en la compu, no sé, yo quiero tratar de entrar Ah, está, en la. entraron los chicos, mira. A ver, hola, Jason. Ahí está, ahí entró Mauro. Mauro, hola, Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿cómo Estamos andas? con Jason. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo Bien, estás? bien. Aquí estamos con Jason. Ah, Bien, bien. buenísimo. Vamos a usar los dos el mismo dispositivo porque él no pudo entrar por la computadora. Sí, a veces, por ser la primera vez, seguro que con el celular parece que es más fácil. Sí. Sí, mucho más. Sí, Héctor también está conectado. Sí, sí. Entonces, están Jason, Mauro, Héctor, Emanuel, y faltaría Dana. Rosita. Cintia, ¿no? Sí. Sí, a ver, Cintia. Bueno, vamos a ver, en todo caso, a, eh, a veces puede resultar que si no tiene wifi en casa o tiene poca red, bueno, estas cosas le va a complicar. Pero Sí. de todos modos, lo vamos a subir a la web, a YouTube, y bueno, la podrá ver también en otra oportunidad. Eh, Bueno, Como que esto supone que al menos Wi-Fi tenemos en casa, pero eso también es un supuesto que no todo el mundo también cumple. claro. Sí. Ahora que estamos con esto de la cuarentena, al menos uno podría suplir con irse a algún lugar que tenga Wi-Fi, como un café, un lugar de eso, pero no se Pero puede, no. no se puede, no se puede. Hay que estar en casa, hay que cuidarse y cuidar a los demás en realidad también. Ese, ¿cómo la vienen pasando Mauro y Jason? Así es. Con este tema. Sí, eh, sí, un poco de todo, ¿no? Uno se va informando, se va asustando también, ¿no? De contacto con la familia. Bueno, un poco eso, ¿no? También un poco preocupado, a la vez también sí, porque tratando de vivir esta cuarentena, ¿no? Dándole la vuelta, tener paciencia, un poco de todo. sí, una cuarentena y una cuaresma muy particular, ¿no? Porque El este, cual, sobre todo la gente más mayor de 65, 70, entiendo que tiene que tener mucho cuidado con todo esto, porque es la población con más tasa sí, de, de posibilidades de enfermarse. A veces por enfermedades preexistentes puede ser como mucho más riesgoso. Pero de todos modos, los más jóvenes o los niños igual tienen que cuidarse porque también hay casos Ah, ahí está Jason. Ah, bueno, claro. lo hizo desde su celu. Ahí pude, Ah, pudiste entrar Jason. ahí pude. Buenísimo, buenísimo. Este, bien, entonces si quieren, hay una indicación que siempre ponen en este tipo de eso.
Jason lo acaba de hacer, que es sacar el audio de los de cada uno de los propios dispositivos. Emanuel también lo acaba de sacar al audio. No, yo tengo todavía. Ajá. ¿Y por qué aparece? Ah, aparece Pasa que el otro. estaba callado. Ah, ah, bueno, debe ser Pasa que tu que habitación está... también entré por la computadora. Ah, Acabo de entrar por la computadora. por eso tengo dos. Entonces, Tengo tu video y tengo la compu, sí, tengo las dos. claro, Uno de los dos lo tenés silenciado. claro, te Héctor, puedo ver claro. ahí Hola, y te amigo. puedo escuchar. Pero Bárbaro. vos me ves me escuchando, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. Hay algunas, ya que estamos casi todos, miren, en la ruedita, lo que puedan verlo la configuración, a ver, yo le voy a poner primero el Sí. compartir mi pantalla. Yo voy a compartir mi pantalla. Ven que ahí arriba, a los que tienen la compu también, este, tiene una ruedita en donde pueden ustedes, en general, pueden ver las indicaciones de micrófono, video, altavoces, etc. Y prueba. Y en ancho de banda, video saliente y video entrante. Yo lo puse en el más pequeño porque gasta menos. Por ahí es una indicación que ayuda a la hora de que el audio al menos sea fluido. No hace falta tanto a veces que sea de gran calidad el video. ¿Me explico? ¿Sí? Y si alguno Ujú. tiene dificultad de muchos ruidos alrededor, también acá tiene la posibilidad en la ruedita eh, de este, de- en la ruedita no, más bien en la misma pantalla, acá, de cortar el audio. ¿Ven? Ah, Ahí, ahí. Si yo lo cortara, me dejarían de escuchar. ¿Sí? Ahí. O cortar el video, que sería esta otra, que está acá. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a lo nuestro, que estábamos con el texto de Violeta. Ahí en los tres puntos que tienen al lado de la ruedita, encuentran esto de compartir ventanas. sí. ¿Sí? Porque ahora ya no me comparte. Acá. Eh, el texto de Núñez. Eh, bueno, ahí vamos lo del texto de Núñez. Estábamos comentando a Mauro y Jason que cómo les había ido en la lectura del texto de Núñez y cada cual iba diciendo algunas impresiones que había tenido de esta lectura. Eh, No, yo no lo pude leer. No lo Bueno, yo creo que no había dicho pude nada, pero también me resultó un... terminar de leer. está bien, pero había empezado a leerlo, Sí, sí. Mauro. Sí. Emanuel, sí, sí. ¿Cómo decías, Emanuel? Sí. Sí, yo decía que, bueno, también yo leí no lo leí completo, pero también una lectura no, un poco compleja, sí, pero para mí fue como entendible, ¿no? Porque uno ya va teniendo algunas otras herramientas que le permiten también este, poder
hacer una lectura un poco más crítica o un poco más profunda, o por lo menos en mi experiencia. Claro. No, pero no lo terminé de leer. Está bien, no hay problema. Vamos a tratar de ir leyendo juntos igual, porque de hecho para eso estábamos en esta videoclase, era más bien para... y aparte era la primera lectura. ¿M? Claro, Ustedes como educadores siempre traten de casi es el primer mes en realidad, eh, de hacer como un diagnóstico de cómo es el aula, cómo es la clase, cómo vienen los estudiantes, en cuanto a conocerlos, pero también en cuanto a ver qué estrategias están más a la mano de los estudiantes, ¿no? Eh, Estrategias y trayectorias de lecturas o de posibilidades de lectura. Eh, Porque esa primera estrategia, que por ese mismo motivo, fíjense, en el nivel terciario al menos, y en este tipo de formatos, ya sea de asignaturas, talleres o seminarios, en el nivel terciario, no nos piden los programas de entrada o antes de conocerlos a los estudiantes. Tenemos que conocernos entre todos, y desde ese conocimiento ir haciendo como un diagnóstico y ver entonces qué textos uno va a proponer para el diseño de la propuesta curricular, de la propuesta del programa. Y qué textos, bueno, va a incorporar y qué textos no. Y toda esa estrategia de decir, bueno, ¿qué le puedo dar, qué no, qué le puede resultar accesible y desafiante en términos más positivos y qué cosas pueden llegar a ser como de lectura imposible, digamos, para un, para un aula, ¿no? Para, qué sé yo, este texto es imposible para trabajar, supongamos, en un secundario, claro. salvo que sean los últimos años, no sé. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, cualquier cosa, ustedes me paran, me dicen, podrías ampliar, podés explicar un poco mejor, cualquier cosa me dicen. Y cada tanto por ahí vamos a mechar con algún videíto que puede ser sugerente de los contenidos que vamos viendo. ¿Sí? Esa es una ventaja también que le encuentro a esta posibilidad de hacer videoconferencia, que uno tiene otros recursos, ¿sí? Creativos a nivel tecnológico. Una cosa que es importante en lo que se llama en el nivel terciario, ¿sí? En el nivel de los profesorados, eh, es la alfabetización académica, se llama. ¿En qué consiste eso de alfabetización académica? ¿A qué les suena a ustedes, por ejemplo? Si alfabetización de la lectura y la escritura es de nivel primario y secundario, ¿qué podría ser la alfabetización académica en el nivel terciario? Me imagino que debe ser algo más referido sobre unas palabras más técnicas, más, Claro, no sé si más elaboradas, sino como que conlleva tener también un cierto vocabulario un poco más específico, a lo mejor del tema, de la propuesta. claro. Va, me imagino eso. Esa es una cuestión muy importante que es la cuestión del lenguaje de una disciplina, ¿no? Por ejemplo, como vos decís, un lenguaje técnico, ciertos términos, ciertas palabras, ciertas expresiones que nos llevan a comprender ideas, autores, debates, ¿sí? Este, Ujú. eh,
No sé si, Héctor, ¿vos estás ahí, no? Sí, no, no, estoy Ah, está bien. escuchando perfectamente. Ah, bárbaro, bárbaro. Pues yo No, 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 no sabía si estaba. no sé, yo lo entendía, no sé Sí, si tiene que ver, pero, eh, o sea, yo no sé si lo leí en este texto o en otro y que me sentí totalmente reflejado por la formación, al menos que yo tengo en la universidad, sí, en donde lo importante era las cuestiones científicas. Todas estas otras cosas las hacíamos porque tenía que aparecer el papel. Entonces, Mm. no sé, pienso que en cierta manera la alfabetización académica se refiere a todas estas otras cosas que estoy descubriendo ahí en el profesorado, que nosotros ni idea de eso, digamos. claro, exactamente. Porque cuando uno se dedica a una Es ciencia, más, es bastante mal visto todo lo otro, bueno, qué sé yo, ¿viste? sí, No. tal cual, es verdad, es verdad. Yo tengo como estudiantes también ingenieros y biólogos, gente que viene de la ciencia, Claro, y me doy con que en realidad claro. tienen facilidad obviamente para su propia ciencia y especialidad, Sí, pero se les sí, hace sí, difícil. pero el resto no, absolutamente no somos, no, o si, o, no sé, por ejemplo, el otro día, no creo que fue vos que hablaba de epistemología. Bueno, sí, por ahí en los doctorados le meten una materia, la gente no sabe cómo sacarse de encima eso, ¿para qué sirve? Tal En cual, sí, ciencia, sí. te digo, Sí, sí, sí. ¿eh? La gente de ciencia, generalmente la epistemología, la filosofía de la ciencia, Sí, sí, no le encuentra mucho sentido, sobre todo porque depende cómo la da el docente también, ¿no? Pero, eso es este, verdad. sí, pero, eh, es como que la modernidad, y ahí recupero algunas de las cosas que ya hemos dicho en la clase presencial, nos fue llevando a una racionalidad de especializaciones. Bueno, vos tenés Claro. el, Sí, sí, es así. de especialización en la química, en la física, en las matemáticas, ¿no? Y de algún modo nos llevó como a hacer compartimentos, a hacer como si fueran estantes de biblioteca, en donde una cosa no tiene nada que ver con la otra. Con la otra. Claro. Sí, sí, Y en es realidad verdad. la vida humana es mucho más compleja y sobre todo los tiempos que corren son mucho más complejos, sobre todo para un docente y para un pastor, ni hablemos, ¿no? Claro. Eh, Porque tiene que vérselas con problemas en donde los estantes ya hay que, hay que cruzarlos un poco, hay que mezclarlos un poco a las estanterías. Entonces, la alfabetización académica es como el desafío de los niveles terciarios de profesorado, estatales y privados, porque también son para todos, de aprender un léxico que es particular, que es específico para una disciplina, como decía Emanuel recién, pero aprender eso como lo hacen y lo escriben los mismos autores, es decir, los autores que publican en medios académicos que básicamente son los libros, pero básicamente son las revistas especializadas. Y ahí volvemos a lo mismo. Supongamos, Héctor, que vos para ser ingeniero Sí, tendrías que haber, eh, busco en pu- ciertos sectores. claro, no solamente estudiar de manuales, sino que después ya como profesional uno tiene que manejarse con papers, con publicaciones de Sí, revistas especializadas. Y lo mismo pasa entonces en otras disciplinas. Lo mismo pasa en educación, en filosofía, eh, en ciencias de la comunicación. Es decir, las publicaciones especializadas son aquellas publicaciones con las que los profesionales nos manejamos en distintas disciplinas, ¿sí? Que hoy por hoy no es solo los manuales que uno tuvo en su formación de grado, sino esas publicaciones que uno encuentra en, en la-
en los ámbitos académicos. Entonces, fíjense que esta publicación que yo les presenté se llama la publicación es Propuesta Educativa, la revista. ¿Sí? Si ¿ustedes ven mi pantalla? Sí, ¿no? Sí. Ustedes van viendo, sí. Y fíjense que Propuesta Educativa tiene estos datos, ¿no? No solamente aparece ahí el título de la revista, Propuesta Educativa, sino también aparece ahí el ICBN, el ISSN, que es el código con el que se identifica, es como el DNI de la revista, propuesta@flaxo.org.ar nos dice que está publicado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina. Ustedes van viendo en pantalla, ¿no? Mis Sí, vas anotaciones. marcándolo con azul. Claro, bien. Bueno, todo esto que estamos viendo acá es lo que en lingüística se llaman recursos paratextuales. Para texto. Es un paratexto. Bueno, me alcanzó para el paratexto. ¿Sí? ¿Sí? El paratexto. En realidad, el paratexto también es esto. Todo esto es paratexto. Es decir, el nombre de la autora, el título, los datos. Esto que está recuadrado acá es el modo en el que ustedes tienen que citar a la hora de hacer una cita del artículo. ¿Sí? Núñez Violeta, y así. La revista, el número, el año de publicación, número de páginas, todo eso. Todo eso es para texto. Porque lo que en lingüística se considera, y en el género académico, en la escritura académica, el texto como tal, recién empieza cuando termina el paratexto, que sería, ¿qué sería el paratexto? El paratexto son todas esas indicaciones materiales del texto que orientan al lector a la interpretación de un texto. ¿Sí? Entonces, volvemos. El paratexto es todo lo que orienta al lector en la interpretación de un texto. ¿Sí? Por eso se llama paratexto. Entonces, el título, el subtítulo, el nombre de la autora, los subtítulos en el medio del texto, orientan en la interpretación del texto, que es por decir así, el hueso, el núcleo de lo que tenemos que interpretar. Entonces, nuestro texto comienza acá y termina y termina al final con las conclusiones. Ya las citas de bibliografía siguen siendo para texto. ¿Está? Entonces es el texto. ¿Sí? Esto que parece una obviedad, no lo es tanto porque no siempre se explica y por eso es que hace falta una alfabetización académica, porque en el nivel terciario los docentes somos no solamente lectores de autores, sino que tenemos que animarnos a ser productores de conocimiento, es decir, escritores también. Entonces, cuando ustedes les dicen, por ejemplo, presentar un trabajo en un formato de
de tipografía, con una carátula, con todos los detalles de institución, año, ta. Bueno, son todos detalles paratextuales. Y, y de algún modo el profesionalismo del académico está en prestarle importancia, no solamente al texto, sino también al paratexto. ¿Sí? Sí, Bien. Entonces, hay algunos detalles que, en todo caso, si no se entiende, vamos a volver en algún momento, o yo preguntaré, bueno, ¿qué era el paratexto y qué es el texto? Entonces, el paratexto, repasando, es eh, eso que orienta e indica al lector cómo debe interpretar el texto. Y el lector tiene su propio contexto. El lector tiene, ustedes, yo, tenemos nuestro propio contexto de interpretación. Eh, eh, Uno viene de una profesión, otros vienen eh, de, de la pastoral, otros vienen de la experiencia en el nivel medio, en el nivel en el que haya estado. Es decir, no todos compartimos el mismo contexto porque no todos atravesamos las mismas trayectorias de vida. Bien, entonces, fíjense que también, ahora bueno, y vamos que a... eso también, Sí, sí. bueno, y eso también, digamos, posiciona, ¿no? Al lector, a la persona que va a hacer la lectura, a también interpretarlo de distintas formas, ¿no? No, Claro, ninguno de los que estemos leyendo el texto va a, a interpretar, a lo mejor en alguna parte sí, pero no 100%, porque también, como decís vos, el contexto que donde uno está parado lo lleva a repensar y a verlo de otra manera. claro. Y ahí está la cuestión, esa palabra es muy importante porque justamente está en el primer párrafo de nuestro texto, la posición en el campo, ¿sí? Ujú. El lector, ustedes, yo, cada uno de nosotros que lee un texto, así sea el texto, sea la Biblia o sea este texto de Violeta Núñez. A propósito, Violeta Núñez es un dato nada más. Abajo en asterisco dice licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, profesora titular de Pedagogía Social en la Universidad de Barcelona. Violeta Núñez, esta autora, hago un paréntesis, ¿no? Que es para texto, digamos, ¿no? Violeta Núñez escribe muchos, desde mucho tiempo atrás, al menos yo la conocí cuando en el CEFIT teníamos la idea de organizar una tecnicatura en pedagogía social. Escribe desde esa trayectoria y con esa intencionalidad y esa posición intelectual. Es un poco lo que en su propia presentación ella ofrece. Ella habla de pedagogía social. Ya después le vamos a comentar un poquito qué se trata eso, la pedagogía social. Entonces, es muy importante también tener un poco de información acerca del autor. ¿Quién es Violeta Núñez? ¿Qué hizo? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su trayectoria académica? Acá brevemente ya está dicho. Su trayectoria académica entonces es argentina, viene de la UBA, atravesó también la formación en Europa, en Barcelona, y es actualmente docente en la Universidad de Pedagogía Social. Y por escribir en el contexto de la Flaxo, entonces nosotros ya nos vamos dando una idea de cuál es su posición dentro del campo académico. Esto que Manuel decía con claridad, esto de que cada uno de nosotros ocupa una posición en un campo, eh, es un concepto que se va a repetir en muchas de nuestras reflexiones durante el año,
Eh, y es un modo de hablar o una terminología muy particular de un autor que se llama Pierre Bourdieu, ¿sí? Esta cuestión de la cuestión de campo, la cuestión de campo y la cuestión de posición es muy propio de un autor como Bourdieu, ¿sí? Se me hace muy difícil escribir en esta cosa con el mouse. Ya voy a ver si voy mejorando con esto. Pero es un autor como estos dos conceptos de campo y posición es muy propio de un autor como Bourdieu. Eh, ya vamos a ir viendo algún material. No se fijan que en el año vamos a ver también mucho de Bourdieu. Pero como decías, Emanuel, la posición tiene que ver con una relación que tenemos con otros, ¿sí? Una posición que tenemos no solamente como individuos aislados, sino que la posición es algo que la tenemos con otros y en un campo que es siempre un campo de luchas, ¿sí? Luchas para Bourdieu sería por la producción de un tipo particular de bienes simbólicos, ¿no? Ya sea en el campo académico, tiene que ver con el conocimiento científico que se materializa en teorías, conceptos, pero se materializa también en publicaciones, ¿no? Esto que decíamos recién. Es tan importante tener ideas como publicarlas. No alcanza simplemente con tener las ideas y porque la publicación lo que hace es justamente poder comunicarlas y ponerlas en discusión y debate con la comunidad científica. Eh, bien. Eh, entonces, la autora se posiciona en términos teóricos, éticos y políticos en el campo de la pedagogía social. La pedagogía social básicamente es una nueva disciplina, una disciplina que la autora cuenta un poco de qué se trata, pero la pedagogía social, les cuento, es esa disciplina que trata de preguntarse qué pasa con aquellos que quedan fuera del sistema educativo, los que quedan por fuera del sistema educativo, ¿sí? Es decir, eh, niños, adolescentes o hasta adultos que ya sea por problemas de dificultades de acceso al sistema educativo, por pobreza, por tener que cumplir encierro, en el caso por ejemplo, jóvenes o adultos en situaciones de encierro, por ejemplo en la cárcel, en las prisiones, entonces quedan por fuera del sistema educativo tantas personas que el sistema educativo tiene que también pensar en ellos. Entonces, la pedagogía social es esa disciplina que trata de pensar los sujetos en relación al propio sistema, en tanto a incorporarlos, pero al mismo tiempo formarlos para que sean ellos mismos, digamos así, para que tengan su propia vida. Entonces, el objeto, dice ahí Violeta, ¿sí? Violeta Núñez, el objeto formal y abstracto es la educación social.
en territorios de complejidad particular, con sujetos de diversas franjas de edades y diversas demandas educativas. ¿Sí? Entonces no estamos hablando simplemente de los niños y los jóvenes que ya están en el sistema educativo. Esa por ahí es una primera orientación en la lectura. Acá me animé como a mostrarles este texto porque estamos hablando de aquellos que quedaron por fuera del sistema educativo, ¿sí? Fuera del sistema, los marginados, los que en inglés serían los outsiders. Se va entendiendo, ¿no? Sí, 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 bien. Sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces, esta disciplina, la pedagogía social, trata por un lado de, dice más adelante, dar visibilidad a diferentes prácticas inventadas en distintos dispositivos sociales y culturales, Sí, desde las ONGs hasta las casas de cultura y movimientos sociales de base, o las iglesias también. Por eso que me pareció importante visibilizar esas prácticas de esta categoría de pedagogía social, reinscribiéndolas en la esfera pública. Entonces, no solamente para reinscribirlos en el sistema educativo, sino también para darles entidad pública, para decir, bueno, a ver, el preso, el, el enfermo, el discapacitado, no es un invisible, no es alguien que quedó fuera del sistema ni de la humanidad, es alguien que está ahí. No solamente para dar visibilidad, sino también para abrir posibilidades para el conjunto de la ciudadanía a efectos de propiciar la igualdad de oportunidades. ¿Sí? Entonces, eh, estos son como los dos planteos de la pedagogía social. Entonces, la pedagogía social como disciplina y campo que teoriza las posibilidades y los límites de la educación se ocupa entonces de dar visibilidad a las prácticas, someter los modelos a crítica, elaborar y proponer nuevas modalidades de educación social y anticipar efectos en términos de realidad social. ¿Sí? Eso es como una síntesis de la disciplina. ¿Sí? Eh, entonces, la educación social es en un mundo complejo y globalizado, hoy por hoy, entonces tiene que estudiar los requerimientos no solamente de los sujetos, sino también de las sociedades, en términos de lo que más adelante la autora llama y retoma como la cuestión de la gobernabilidad. ¿Sí? La cuestión de la gobernabilidad. Bien. En el primer subtítulo, la autora viene hablando de los supuestos pedagógicos. Esto es muy importante porque ella dice eh, en, en pedagogía social, pero en cualquier pedagogía en realidad, o el sistema educativo, no se puede reducir a planteos didácticos. Y si bien la didáctica es muy importante, porque la didáctica es el cómo, la didáctica es la pregunta por el cómo enseño algo. ¿Eh? La didáctica es, bueno, cómo enseño a leer y escribir, cómo enseño a manejar una computadora, cómo enseño a, a hacer a resolver problemas de química, de física, de matemáticas, ¿no? En el cómo. La didáctica es la que se pregunta por el cómo, pero la pedagogía es la que se pregunta por el sentido. Por eso está más del lado de los fundamentos del acto educativo. ¿Sí? Entonces la pedagogía tiene por un lado al sujeto que aprende, los niños, los adolescentes, los adultos, y por el otro lado el sujeto que enseña, que sería el profesor, el docente.
Entonces, por eso es que más adelante la misma autora va a decir, bueno, es importante tener, que tengamos en cuenta cuál es la posición pedagógica del, del, del docente cuando enseña, ¿sí? Bueno, y acá retoma a dos autores que son fundamentales. Por eso es que eh, estos supuestos pedagógicos los toma ella misma de Gramsci y de Hegel. Eh, en la lectura, fíjense que es interesante remarcar algunas cosas que ella misma después también retoma, ¿no? Eh, la pedagogía entonces supone esto, de que cada generación ayuda a una nueva generación. Esto es lo que decía Gramsci, ¿no? Solo quien se quiere dejar violentar puede de algún modo ser violentado. Esto es lo que afirmaba Hegel. Y Hegel después dice esto, la violencia pedagógica o violencia ejercida contra la barbarie y la ignorancia aparece realmente autónoma en el primer plano y no como resultado de otra violencia. La civilidad es la liberación y el trabajo de la más alta liberación. Mediante este trabajo de la civilidad, la voluntad subjetiva misma logra la objetividad. Entonces, en la dialéctica de la relación entre sujeto y sujeto, digamos, lo que nos está diciendo Hegel es que hay una relación no solamente eh, por así decirlo, de una relación afectiva, supongamos, ¿no? Entre amigos, sino que la relación entre un docente y un estudiante supone una cierta violencia pedagógica. Y es muy interesante este concepto porque más adelante lo va a retomar mucho la autora. Es falso, es falso que todo acto educativo tiene que ser un acto, por decir así, sin angustias, sin dolor, sin esfuerzo. Estamos en una sociedad del rapidismo, del facilismo, de decir, bueno, como dicen los chicos, va con fritas esto, ¿no? Va con papas fritas. Y en realidad, educar, es una acción de una violencia en donde la violencia no es física, no estamos hablando del golpe físico, pero es una violencia pedagógica, es una violencia en donde el docente provoca, cuestiona, interroga, tal como Sócrates lo hacía con sus discípulos, tal como Platón también lo hacía con sus discípulos, tal como Aristóteles, tal como los maestros de la Edad Media, San Agustín, Santo Tomás. Es decir, la violencia pedagógica tiene que ver con la acción y el efecto de, de generar un cambio en el otro, ¿sí? Pero un cambio que no es sin el consentimiento, o por decir así, sin también el crecimiento del otro. Eso es lo que vamos a trabajar, lo que, lo que vamos a suponer en todo esto. Eh, entonces, Entonces, sí, a lo mejor sea no tan un poco descabellado, ¿no? Pero así llevándolo al tramo teológico, ¿no? Donde tiene que estar atravesado también toda nuestra educación. sí, Eh, eh, digamos, Jesús, digamos, que hacía, si teniendo esto último que has dicho vos, que tiene que generar un cambio en el otro, como esa pedagogía un poco violenta también, ¿no? claro. Hay una dimensión
de violencia en Jesús, que no siempre se... Porque tenemos la palabra violencia como genera como bien decías vos, un golpe, un maltrato, ¿no? Pero Claro, porque nuestra cabeza está así, pero claro. Pero estamos, claro, le ponemos, violencia está del lado de nuestras palabras negativas, ¿no es cierto? claro, ¿Sí? Sin embargo, eh, para que se dé la constitución del sujeto, de los sujetos, eh, hemos tenido que sufrir también ciertas violencias que no hemos elegido para llegar a un punto, ya de jóvenes o adultos, de ponernos en la posición de elegir qué violencia queremos soportar y hasta dónde nos dejamos llevar, por decirlo. ¿Sí? Todo esto en términos simbólicos. ¿Sí? Interpreten la palabra violencia siempre en términos pedagógicos, en términos simbólicos, porque violencia acá se trata más bien del lenguaje más que de la materialidad de un golpe. ¿Sí? sí, Fíjense que queda un poquito más claro cuando la autora dice más adelante, ¿no? Estas citas permiten ubicar ciertas cuestiones respecto a la posición de quien lo escribe. Primero, de quien escribe, es decir, de la autora, ¿no? Ella misma se está posicionando. Se ubica ella misma, dice, se ubica la autora, habla de ella en tercera persona, algo propio del género académico, ¿no? Fuera del hoy consensuado paradigma russoniano de la educación. En efecto, con Gramsci entendemos que la educación trabaja en contra de lo que se supone natural, espontáneo del sujeto. Hay en educación un cierto, actualmente un cierto espontaneísmo de lo que la autora se quiere desmarcar, eh, de autores a veces muy importantes, ¿no? De decir, bueno, dejémoslos a los chicos, a las chicas, que en algún momento ya se les va a dar el clic y no forcemos nada, no cuestionemos, no corrijamos, no, no le hagamos sufrir ningún trauma, digamos así. Este, bueno, la autora, Violeta Núñez, se pone por fuera de ese espontaneísmo del sujeto. ¿Sí? En segundo término, toma como supuesto que hay, dice, un forzamiento o violencia pedagógica. Que no se trata de una violencia de segundo orden, como respuesta social, militar, político, personal. A eso le llama la violencia, a lo que nosotros le llamaríamos la violencia del golpe de un hombre contra una mujer, o de una mujer contra un hombre también, o la violencia de la policía que reprime una manifestación, supongamos, o del ejército que lucha en la frontera contra un enemigo. Eso le llama violencia de segundo orden. ¿Sí? La violencia de segundo orden. Eh, por el contrario, se trata de una violencia primordial, ¿sí? De carácter simbólico y que hace al hombre actual de la época. ¿Sí? Es decir, esto de que no hay sujeto sin una determinada violencia sufrida en algún momento. Entonces, la educación promueve la constitución de un sujeto social a partir del ser biológico, al incorporarlo a un mundo ya establecido. No hay naturaleza humana sino la construida en y con la cultura plural, cita Michel de Certeau, y que se configura según la estructura del lenguaje. Por eso les decía esta cuestión de que es el lenguaje
la violencia del lenguaje. Las dimensiones de la civilidad o socialidad son los nombres de la posibilidad de vivir con otros, de someterse voluntariamente a la ley, y no se refiere a la ley en términos de la ley positiva, las normas, sino a la ley del lenguaje. ¿Sí? Entonces, viene diciendo que el texto entiende que la violencia pedagógica opera sus efectos sí y solo sí en el sujeto de la educación de quien se quiere dejar violentar, si el agente de la educación asume la responsabilidad de su ejercicio. Es decir, no hay acto educativo si no hay un educador y un educando, si no hay una relación en donde, en términos de Bourdieu, esto de la violencia pedagógica es entendido como si no hay un ejercicio de poder simbólico, en términos de Bourdieu, ¿no? Porque el poder simbólico que ejercen las ciencias, que ejerce el docente cuando enseña, que ejerce el pastor cuando predica, no es más que el poder simbólico, no es más que el poder de decir cómo es el mundo, decir cuál es la verdad del mundo, y el poder de decírselo a otro de modo convincente, de modo que la otra persona te diga, ah, tenés razón, es eso, era eso, el mundo era eso que me estabas diciendo. ¿Me explico? Y eso que acabo de decir con un ejemplo, ¿no? El científico cuando explica su teoría, el docente cuando enseña o el pastor cuando predica, ejercen un poder simbólico. Y entonces ejercen una relación en la que alguien muestra el mundo y otra persona, el educando, el aprendiz de científico o el fiel, dice, o el creyente, digamos, dice, ah, esto era el mundo. ¿Sí? Entonces, todo trabajo educativo, para que se opere este efecto, ha de contar con la llamada motivación, disposición o consentimiento del sujeto de la educación a trabajar en pro de su incorporación a la cultura plural. Ahora, esto que les estoy diciendo, ¿cómo les cae? A ver, porque si no sería para mí un ejercicio de poder simbólico autoritario si yo tampoco los termino de escuchar en cómo cae en su propia subjetividad, en la subjetividad de ustedes como sujetos. ¿Lo habían pensado alguna vez de esta manera? Podría ser la pregunta. ¿Se han dado cuenta que esto, que, que somos sujetos porque hemos sido sujetados por el poder simbólico de nuestros padres, de nuestros docentes, de nuestros pastores? ¿Eso lo han visto? ¿Lo han sentido? Hola. Sí, sí, estamos escuchando. Sí, no, pregunto Estamos, para ver si, para abrir el juego del el ida y vuelta, digamos, a ver, el ida y vuelta. ¿Qué tal? ¿Ustedes cómo lo han, esto de la violencia pedagógica, el poder simbólico? sí, yo ahora que escuchaba, ¿no? Desde esta autora, se me venía, ¿no? Un poco
mi paso por la escuela, ¿no? Sí, Cómo fue mi educación y qué tanto había de esto de la violencia pedagógica, ¿no? A la hora de aprender, o sea, de ajá, qué manera fue mi aprendizaje, ¿no? sí, 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 Veo también cómo fue evolucionando un poco esto, ¿no? De enseñar, ¿no? Cómo claro, se enseñaba antes, o primero cuando yo iba a la primaria, secundaria, y cómo se enseña hoy por hoy, ¿no? claro, Lo que tiene que ver la importancia de que la persona aprenda o la importancia de que la persona tenga que aprender por aprender, ¿no? Se sentía esto también como violencia, una violencia pedagógica. claro. Sí, sí. Fíjense qué interesante esto que está diciendo Mauro, porque cuando nosotros éramos chicos, con Héctor, digamos, este, tal vez hasta podía llegar a ser familiar el, la violencia física. No sé, Héctor, si a vos te pasó que alguna maestra te agarró de las orejas. Sí, 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 o con el triple decímetro de madera. Sí, ¿viste? Sin embargo, bueno, hoy por un tirón de oreja te puede venir una denuncia, digamos, ¿no? Te cae toda la Secretaría de Educación encima. Pero Y los padres. y los padres primero, claro. ¿Por qué? Porque aún la violencia física para los padres es algo que está limitado. Es decir, no puede el padre, el docente, ejercer violencia física sobre los estudiantes. Pero eso no significa que no ejerzan violencia simbólica o violencia pedagógica, en los términos que estamos diciendo. Y no solamente la ejercen, sino que tienen que hacerlo para incorporar a una nueva generación, a los niños, a la cultura plural y diversa. ¿Por qué digo? Y vamos a ejemplos, ¿sí? Que por ahí más adelante la autora también algo sugiere. Eh, Cuando retoma a Freud, ¿no? Fíjense que un niño, y eso lo vamos a ir viendo también durante el año, un niño necesita, un niño cuando nace está fusionado simbióticamente con su madre en el útero, ¿no? En el seno materno. Esa simbiosis es una simbiosis de una unidad tan placentera, tan, tan placentera, ¿sí? ¿Sí? Que es justamente algo difícil de renunciar. No renunciamos a eso. Por eso es que nos tienen que hacer parir, digamos, ¿no? O sea, tenemos que salir del útero, tenemos que salir y nos tienen que cortar el cordón umbilical. Es lo que se llama la angustia del parto, ¿no? La angustia que sufre no solamente la madre, digamos, porque obviamente está sufriendo, pero lo sufre el niño, ¿sí? La niña. Esa primera angustia es violenta, obviamente, es una violencia de separación que inscribe el primer límite a el placer original, digamos, ¿no? El placer original. Entonces esa violencia original, que es súper violenta, digamos, ¿no? este, en la infancia requiere que se vaya trabajando de otras formas para que un niño pueda contener el placer, porque si nosotros estuviéramos solamente librados a nuestro placer, estaríamos continuamente solo autocomplaciéndonos, ¿sí? Ya sea por la sexualidad que nos da placer, por la alimentación, por los distintos modos en los que encontramos placer. Es por eso que la cultura necesita construir mediante
diques, tres tipos de diques con los cuales gradualmente va incorporando un nuevo sujeto a la cultura. El primer dique es el asco. ¿Vieron cuando en los primeros años de vida la mamá o el papá le dicen a los chicos, soltá eso que está sucio, digamos, soltá que es caca, digamos, ¿no? Soltá que te va a hacer daño. Bueno, es justamente de las primeras emociones que contienen la pulsión placentera que el niño tiene a la hora de defecar y que le impiden entonces, qué sé yo, volver sobre su propio excremento o los excrementos de otros y entonces el asco. Eh, el segundo dique, nos dice el psicoanálisis, el segundo dique, y el dique es una metáfora, ¿no? El dique, si uno, es como la metáfora de un río caudaloso, si uno no, cuando uno pone un dique, contiene y va graduando después esa para la energía eléctrica, la energía para mover un molino, ¿no? Entonces el segundo dique, el primer dique era el asco, el segundo dique es el miedo, ¿no? Que es aquello con lo que nuestros propios padres a veces nos han atemorizado cuando nos dijeron, hacer los deberes porque ya va a venir tu papá y te va a pegar. Bueno, es hermano de otra generación, ¿no, Héctor? Este, es decir, el miedo, el miedo no es tonto. El miedo es algo que necesitamos para ser sujetos porque nos permite estar precavidos ante un peligro. El peligro de que algo nos puede sobrevenir, un daño. Y el tercer dique que contiene y constituye a los sujetos es la culpa. La culpa es aquello que ya como niños y como adolescentes y bueno y como adultos es con lo que nos vemos a la hora de hablar de ley, de norma y sobre todo de pecado, ¿no? La culpa es con lo que también se constituye un dique del principio del placer. Eh, la culpa tiene mala prensa. La culpa es aquello con lo que se trabaja en psicoterapia, el terapeuta, es con lo que la formación religiosa antiguamente también se educaba mucho desde la culpa. Gracias a Dios estamos como superando también mucho de eso. Sin embargo, la autora misma nos dice más adelante en el texto eh, que aquello que no se ha podido lograr en la familia o aquello que no se ha podido lograr en la escuela es lo que se termina resolviendo en la psicoterapia, en la terapia, o lo que se termina resolviendo en las instituciones estatales de encierro, ¿sí? Ya sean las prisiones o, o los hospitales, ¿no? El psiquiátrico, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que está queriendo decir entonces la autora con eso? Que la educación es una instancia en donde el educador, el docente, el pastor tiene que ir como trabajando un poco con esto que ya trae la familia, porque nosotros recibimos niños que ya vienen de sus propias familias con principios de asco, de, de miedos y de culpas.
pero la educación es lo que ayuda, es la instancia donde se moldea esto, donde culturalmente y en contacto con otras culturas, el estudiante, el niño sobre todo, puede como moldear su subjetividad. ¿Me explico? Eso lo vamos a ver sobre Sí, todo con la educación sexual, por ejemplo. Eh, un niño que viene a la escuela primaria, supongamos, y tiene que venir con ciertas elaboraciones acerca de qué es el asco eh, en su propia familia, o ¿sí? Es como que hay cosas que le tiene que hacer ruido y no le puede dar todo igual, ¿sí? Y lo mismo le tiene que pasar al docente. Bien, yo creo que más o menos ya estamos en horario, ¿no? sí, ¿Sí? Entonces, vamos a dejarlo acá y con estas orientaciones los invito a que, en todo caso, mañana continuemos con la lectura. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? ¿Les parece que Sí, hoy hemos... sí. Sí, sí, excelente. ¿Sí? perfecto. Ok, Esto entonces... tendría que ser así siempre, digamos, más. ¿Sí? Es bastante interesante, es algo nuevo. ¿Sí? Imagínate para mí, yo no soy un millennial, pero es algo nuevo. Puede tener, imagino, don Héctor, que en su vida habrá pensado, como No me dice. digas, no me digas, Don. No me digas Sí, sí, dónde, don dice. Héctor dijo así al principio. Está bien. Bien, bien. Y, y después, bueno, si a ustedes se les ocurre en el aula virtual poner, por ejemplo, mientras iba hablando se me iba ocurriendo, por ejemplo, ustedes no sé si la vieron la película Intensamente, Sí, ¿ah? Sí, Vieron que hay 5 emociones que son primordiales, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles sí, eran? sí. alegría, tristeza, eh, rabia, Miedo. enojo, Miedo, miedo. asco, Sí, estaban, están las cinco. ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, el psicoanálisis también está como muy referente. Esa es una película que está muy construida desde las neurociencias, ¿sí? Las neurociencias. Ujú. Pero es muy coherente con esto que les estaba diciendo acerca de asco, miedo y culpa. ¿Sí? Bueno, entonces, con estas orientaciones sigamos leyéndolo, Bueno, desmenucémoslo, démosle vuelta a la lectura. Mañana entonces nos encontramos a las 11 menos cuarto.